Nos vamos rápidamente al móvil, le damos el pase ya al señor Marcelo Ortiz. Marce, adelante. Gracias, Gonzalo, y estamos con Javier Rotondo, con la dirigencia de Cartés. Vamos a analizar cómo ha sido o cómo puede llegar a ser este nuevo gobierno de Alberto Fernández. Muchos puntos se había tratado de la dirigencia del campo con el candidato del Frente de Todos. Bueno, ¿qué expectativas hay, Javier? Gracias por este momento, por el tiempo, la deferencia. Buen día, ¿cómo están? Buen día en el piso. Bueno. Muy bien. Bueno, la verdad que voy a tratar de ser más breve que juez. Yo creo que en definitiva hay hechos muy positivos. El hecho de poder ya pasar, no sé bien, no me acuerdo bien el número de elección democrática desde el retorno de democracia, lo cual es importante. Que se haya hecho, creo que con una altura y con un porcentaje de participación muy alto también es importante. Eso para nosotros habla de un cierto grado de madurez, aunque muy lenta. También un hecho muy positivo, que es que el pueblo haya podido expresar libremente su punto de vista, si bien nos parece que la grieta está y ha estado en esta campaña, y ha sido una campaña muy baja de propuestas, sino mucho de declaraciones altisonantes. Me parece que sigue habiendo un debe en todas las fuerzas políticas de qué es lo que planean para el país, en este caso de la fuerza que ganó la elección. Eso también me parece que es una constante, la carencia de contenidos, y eso para nosotros como sector y para la ciudadanía en general no es bueno. Me parece que hay que basar las campañas en cuán bueno soy yo y no cuán malos son los otros. Me parece que es una constante en Argentina. Y si bien creo que queda evidenciado, el pueblo ha decidido, queda evidenciado que hay una realidad bastante dispersa, o quizás en esa grieta entre lo que es la realidad del principal cordón electoral de la Argentina, que es el conurbano, y el resto de la Argentina, ¿no? De las provincias más vulnerables en cuanto a recursos propios, menos autosuficientes, y aquellas que tienen mayor autosuficiencia. Es difícil eso. Ese me parece que es el gran trabajo a futuro de todos, ¿no? De entidades y gobiernos, poder achicar esa brecha. Pero en el marco general yo creo que ha sido muy bueno. El otro hecho positivo es el hecho de que ha quedado un poder legislativo balanceado, que me parece que eso habla muy bien de llevar adelante lo que es solo discursivo en nuestra clase dirigente, que es la búsqueda de consensos, acordar políticas, que todos lo dicen pero nadie lo lleva adelante. Me parece que el hecho de que haya una Cámara Legislativa tan balanceada, tanto en senadores como en diputados, habla a las claras de que hay un verdadero freno a cualquier tipo de posición hegemónica o autoritaria, y eso también lo veo con muy buenos ojos. Gonzalo, compañeros, tienen la posibilidad de dialogar con Javier. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, primera cuestión, ¿escuchaste o saben de algo de que Dardo Chiesa pueda estar cerca del ministerio? Mirá, de boca de él tenemos simplemente que hay alguna especie de contacto. Él tiene una relación bastante cercana anterior con Culfas. Ajá. Que ha sido el que lo ha estado hablando, ha tenido algún contacto, pero es solo un rumor, es solo eso. Han manifestado alguna posibilidad de que él forme parte de algún equipo técnico en agricultura, pero hoy tenemos solamente eso. Si me preguntas mi opinión y cuál es la opinión en general del ruralismo, sería muy positivo, porque más allá de lo que se pueda pensar desde el punto de vista ideológico político, que haya un interlocutor válido, que siga habiendo, como sí creo que la gestión de Macri hizo con Ricardo Boyali y con Luis Miguel Echeverri, que sea una persona proveniente de las entidades y del sector, para nosotros sería un avance muy importante. Bueno, la verdad que sorprende, ¿no? Sí, sorprende. Dardo ha sido una persona que siempre ha tenido una muy buena relación con el peronismo en general, de su provincia, partiendo de que él proviene de una provincia con una hegemonía peronista muy importante, como es La Pampa. Sí. Siempre ha tenido buen diálogo, ha sido una persona bastante allegada a Felipe Solá siempre, de cuestión generacional y de transitar el camino de la dirigencia, uno política y la otra sectorial, siempre más o menos contemporáneos. Sí. Así que es una persona que tiene, como lo tenía también con muchos sectores del gobierno del presidente Macri. O sea, es una persona que es un dirigente con muchos años, con mucha experiencia, con mucho trajín dentro de lo que es el gremialismo rural y la política, así que a los propios no nos extraña, quizás a los extraños o a los extra sector sí. Así que para nosotros sería
Sería importante. En general no hacemos juicios de valor sobre su ideología o sobre la forma de pensar políticamente. Él siempre ha sido un tipo que se ha manejado de manera muy escuchando sus bases y muy orgánico con su movimiento. En eso nosotros no podemos decir nada. Así que si en buena hora sí lo convocan. Javier, buen día. Javier, el Racing te saluda. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, te lo he preguntado en otro momento, pero ya ahora con el hecho consumado de que le quedan poco más de un mes y unos días al gobierno de Mauricio Macri, ¿qué conclusión sacas de estos 4 años de Cambiemos para el sector? Básicamente, una pregunta bien para la cuestión de ustedes. Cambiaron las formas, en algunas cosas se lograron cambios de fondo, pero en el balance me parece que se quedó a la mitad del río. Esto es aplicable tanto a la política sectorial como a la política en general de la Argentina, sobre todo económica y en algunos aspectos también a la parte sociocultural, ¿no? Socioeconómica. En nuestro sector es un presidente que empezó con muy buenas intenciones, con señales claras y que nosotros respondimos rápidamente a esas señales claras, como fue la quita de retenciones y la apertura de mercados. Claramente Argentina necesitaba eso y eso estaba muy en evidencia. Creo que con los números que son contundentes, que estamos perdiendo muchísimas posibilidades, enormes posibilidades, y que desgraciadamente, los números nos avalaron. Y el campo respondió. Entonces, en ese sentido, creo que se avanzó y mucho. Y después, bueno, lo llevó puesto la realidad del país. No supo entender o no supo manejar el timón de la coyuntura económica de esta bendita Argentina desigual, que medio que se lo llevó puesto y se encerró quizás con hasta gestos de soberbia con algún sector muy interno de él y no se abrió a escuchar no solo al sector agropecuario en cuanto a política agropecuaria, sino al sector, a muchos dirigentes valiosos dentro de su espacio que pudieran haber, digamos, piloteado la cuestión de manera mejor. Argentina es muy difícil gobernar, Argentina es muy complicado. Él tenía una herencia que hay que decirlo muy compleja, no supo comunicarla realmente. Me parece que fue un acúmulo de cosas que hace que para con el país y para con nuestro sector, digamos, el debe y el haber esté casi en un 50%, te diría que menos. Fue un acúmulo de buenas intenciones y después terminó aplicando viejas políticas, viejas recetas de corte netamente fiscal y recaudatorio, porque el agujero fiscal del país sigue siendo tal y ese es el gran problema. Me parece que en general eso es lo que le pasó. Javier, Fernanda te saluda, buenos días. Hola Fernanda. El sector del agro, ¿qué política internacional necesita en esta relación del nuevo gobierno con Brasil, con Estados Unidos? ¿Cómo ves esa posibilidad de que haya algún ruido en el medio? Mira, por ahora son solamente... Uno va aprendiendo en esta vocacional tarea de ser dirigente y escuchando mucho a dirigentes políticos de peso, de nuestras carteras agropecuarias en general. Me parece que esto de las declaraciones de un absoluto verborrágico como Bolsonaro, o al estilo Trump, si se quiere, y demás, son más eso, ¿no? Declaraciones verborrágicas que cuestiones en los hechos. Brasil es un aliado estratégico. Me parece que es un aliado estratégico en este gobierno, fue en el gobierno de la presidenta Kirchner, lo va a seguir siendo en el gobierno de Alberto Fernández. Hay cuestiones que las posiciones y las declaraciones altisonantes o los dogmatismos me parece que se llevan puestas las realidades. Hoy el bloque Mercosur es una realidad en el mundo, el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur existe. Me parece que ahí nadie puede sacar los pies del plato de esa realidad. En el sector agropecuario me parece que el discurso del presidente electo Fernández en ese sentido dejó un poco de tranquilidad, al menos ha tenido una intención de que hay algunas cuestiones de la apertura al mundo y de la posibilidad de seguir con esta lógica de generación de divisas genuinas, va a seguir. Y eso para nosotros es importante. Ya te digo, los posicionamientos de tipo discursivo en los hechos me parece que tienen poco margen. Hoy Brasil necesita de Argentina como Argentina necesita de Brasil. Nosotros primero tenemos que recomponer nuestro eje de competitividad y nuestro principal flagelo, que es una economía estable y no inflacionaria, y generar mano de obra y poder ser competitivos. Y ese es el gran desafío de gobierno y quien gobierna, en este caso es Alberto Fernández. Me parece que el resto es pirotecnia verbal. Bien. La última, Javier, ¿se va a discutir retenciones inevitablemente en los próximos meses? Sí, indudablemente o todo indicaría que sí, a nosotros nos gustaría que no, pero la realidad indica que
Es más, yo tuve la oportunidad de estar con el presidente ahora, presidente electo Fernández, otro era candidato cuando fue el almuerzo de la Fundación Mediterránea, y era el de la Fundación Mediterránea, y él fue claro. Estamos llamados a ser el motor de la recuperación en el sector agropecuario y la minería, lo dijo claramente. Entonces, en mi caso no tengo dudas de que va a venir con un planteo en el corto plazo, ni bien asuma, de alguna reconsideración en el porcentual de retenciones, y más que todo por esta situación de deliberación de disparada del dólar, de cambios en el tipo de cambio, valga la redundancia, que hacen que la ecuación de costos mejore. Lo que sí que nosotros tenemos que ver es que hay políticas que serían muy graves, como el desdoblamiento cambiario, claro, que también anda dando vuelta en el ambiente ahí de planteo. Eso sería mucho más grave que si tocaran un poquito el porcentaje de retenciones. Sabemos que la crisis es muy compleja, sabemos que la coyuntura es difícil y que el sector va a estar una vez más. A esta altura te diría que es inevitable lo de retenciones, sí nos preocupan algunas otras políticas, como el desdoblamiento cambiario y demás, en donde sí a valores, ya no los de $600 como hace una década atrás, de los commodities, puntualmente la soja, nuestras rentabilidades podrían tener un techo muy muy bajo, y eso sería tampoco bastante perjudicial para el gobierno y para el país, ¿no? Por supuesto. Javier, te agradecemos como siempre mucho, muy amable. Un gusto, buen día para los tres y a disposición. Gracias. Gracias, Marce. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima.